Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 25 de marzo de 2013, presidida por el magistrado señor Ricardo Boyirgos e integrada por los magistrados señores Carlos Mesía Ramírez y Gerardo Eto Cruz. Secretario de sala, doctor Flavio Reategui. Muy buenos días, sírvanse a tomar asiento. Señor secretario, relator, sírvanse expedientes en los cuales los señores abogados han solicitado informar oralmente a la vista de la causa. Señor presidente de la sala, señor, buenos días. A continuación voy a llamar a los abogados y partes que se han presentado en las causas llamadas para el día de hoy. Causa número 5, expediente 539-2013, proceso de habeas data, iniciado por don Fortunato Pozo Soto contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Amanda Cristina Loyola Evangelista. Demandada, ¿no? Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. La presente causa es un proceso de habeas data que viene acá al Tribunal Constitucional porque el demandante ha interpuesto recurso de agravio constitucional al haberse declarado improcedente el pago de costos en la misma. El presente proceso, nuestra representada, en el plazo para contestar la demanda, se allanó a la misma, por lo tanto, reconoció el derecho del demandante a tener el acceso a su expediente administrativo. Sin embargo, el juzgado, mediante resolución número 2, declara improcedente nuestro allanamiento y emite sentencia, sin darnos el plazo suficiente para subsanar dicho allanamiento. Por ello, nuestra representada interpone el recurso de apelación, señalando de que de conformidad con el artículo 403.13 aplicable supletoriamente al presente proceso, al habernos allanado a la demanda, también estamos exonerados de los costos. Por estas consideraciones, la sala declara procedente la solicitud de costos hecho por el demandante. Por tales consideraciones, solicitamos a la sala se declare infundado el recurso de agravio constitucional. A ver, abogada, el magistrado Gerardo Eto le quiere formular algunas preguntas, ¿ya? Dígame. Con su venia, presidente. Señorita abogada, en concreto, ¿qué acceso a la información solicitaba el accionante de habeas data? Porque quería copia de algo. El demandante ha estado solicitando copias de su expediente administrativo, copia fedateada. Y ustedes se allanaron y sin embargo el juez emitió sentencia. Así es. Y ahí también estableció pago de costas. Así es. La sala lo revocó. Así es. Y ustedes vienen... ¿Quién viene? El demandante ha interpuesto el recurso de agravio a efectos de que se le reconozca los costos procesales. Ya, gracias, presidente. Muy bien, escuchado el informe oral del voto. Causa número 20, expediente 578-2013, proceso de amparo, iniciado por RIMAC Internacional, compañía de seguros y reaseguros, contra los jueces de la quinta sala especializada en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y otro. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Carmela Rocío Montezuma Chirinos y por la parte demandada, el abogado Luis Álvaro Solórzano Yávar. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, RIMAC, compañía de seguros y reaseguros, ha solicitado el uso de la palabra para efecto de sustentar el recurso de agravio interpuesto en razón de, y en mérito de estos argumentos pueda la sala declarar fundado el amparo contra amparo promovido, dado que la séptima sala de la Corte Superior de Lima, como lo hizo la quinta sala, pretendiendo ser supremos intérpretes por encima de este tribunal, han dejado al margen la aplicación del
precedente vinculante número 3 de la sentencia 187-2005, que también en el fundamento 97 de la sentencia 163 del año 2006 se establecía que los dictámenes de comisión son los documentos idóneos para poder calificar y dar trámite a una demanda de reclamación por el seguro complementario de trabajo de riesgo como para el SATEP. Como antecedentes, señores magistrados, podemos decir, el señor Gamaliel Chirinos Marroquín interpuso una demanda de amparo ante el 26 Juzgado Civil de Lima reclamando la cobertura del seguro complementario de trabajo de riesgo por la enfermedad de neumoconiosis. Para esto acompañó simple y llanamente 3 exámenes médicos ocupacionales del Censopaz, en mérito de los cuales el 26 Juzgado, en razón del precedente vinculante número 10 de la sentencia 163-1 de 2006, dispuso que se le concediera el plazo de 60 días para que presentara el dictamen de comisión. Es el caso de que el demandante sin embargo, al momento de calificar y verificar que no se trataba de un dictamen, declaró infundada la demanda. El demandante interpuso recurso de apelación, subió a la quinta sala y la quinta sala, en cuanto a los exámenes médicos ocupacionales de Paz y dando ejecución al dictamen de comisión, dijo que no era necesario lo que había establecido el Tribunal Constitucional en el precedente vinculante, le dio el mérito correspondiente y revocó la sentencia declarando fundada. El mérito de estos argumentos es que nosotros hemos promovido el amparo contra amparo, habiendo ingresado constitucional. Teniendo en consideración el dictamen del IRS sí reúne las exigencias del dictamen de comisión, que por lo tanto le dan un símil como tal y revoca la sentencia y declara infundado el amparo contra amparo. Es lo que nos ha promovido nosotros, señores magistrados, a promover este recurso de agravio, teniendo en consideración que ni la quinta ni la séptima sala han respetado el precedente vinculante y han querido ser intérpretes de lo que ustedes han establecido. Y en razón que nosotros solicitamos, se ha fundado este amparo contra amparo y se llama la atención debidamente a magistrados que en esa oportunidad ocupaban esa sala, dado existiendo precedentes que deben de cumplir. Esto, señor. Señor abogado, tiene el uso de palabra. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados. Me presento ante esta honorable sala en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Respecto al proceso de amparo, tenemos que decir lo siguiente y concretamente. Esto es un proceso de amparo contra otro proceso de amparo. Como ya lo sabemos, y como está obviamente denotado en las diversas sentencias del Tribunal Constitucional, el amparo contra amparo es un proceso sumamente especial y sumamente excepcional. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido las reglas para las cuales procedería el amparo contra amparo. Y la regla en la cual se fundamenta y que la sala habría omitido es respecto a que no se había acatado un precedente vinculante del Tribunal Constitucional que lo ha señalado en la sentencia 187 y 163 de 2005-2006 respectivamente. El meollo del asunto o el punto en concreto tendríamos que establecer que lo que establecen estas dos sentencias vinculantes es que para acreditar la enfermedad profesional tiene que ser acreditada por un dictamen de una comisión médico evaluadora, que puede ser del Ministerio de Salud, puede ser de Salud o de una EPS. Respecto a este tema, el accionante menciona y señala que solamente se han presentado exámenes médicos ocupacionales y que aparte de esto, hay que un pequeño paréntesis, hay que recalcar que en un primer momento cuando se presenta el amparo, si bien es cierto se presentan exámenes médicos ocupacionales, el juez da un tiempo de 60 días para que éste presente el documento idóneo. En este sentido, el demandante presenta el dictamen referido por el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es una entidad del Ministerio de Salud. Y en esto queremos hacer énfasis. Tanto la quinta sala y la séptima sala han mencionado dentro de sus sentencias y han fundamentado debidamente que el Instituto Nacional de Rehabilitación, mediante decreto legislativo número 17523, ha sido incorporado al Ministerio de Salud. Por lo tanto, es una entidad que es parte del Ministerio de Salud y es una entidad competente. Mucho más aún,
El artículo 28 del Decreto Supremo 398 señala que el Instituto Nacional de Rehabilitación emite en última instancia en caso de controversia entre la aseguradora y el asegurado respecto a enfermedades profesionales. Por estas consideraciones, señores magistrados, consideramos que el Instituto Nacional de Rehabilitación es el ente competente y este dictamen cuenta con completa validez. ¿Tiene derecho a réplica? ¿A agregar algo? Magistrados, lo único que puedo decir es, nosotros hemos probado también en el expediente que los exámenes del Censopaz, habiéndose revisado las placas, ninguno establece que el señor padece de la enfermedad de neumoconiosis. El dictamen del CNR es efectuado por un solo médico y no por una entidad que lo convocan aquellos que conforman una comisión. Es todo. ¿Derecho a réplica, senador? Muy bien, escuchar el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 53, expediente 674-2013, proceso de amparo, iniciado por don Félix Alberto Casas Valdivia contra la empresa minera Chowan Hierro Perú, Sociedad Anónima Abierta. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Oscar Domingo Coelho Salaver, y por la parte demandada el abogado Julio César Seminario Martino. Señor abogado, la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores integrantes de la sala, buenos días. Abogado de la parte contraria. El que ha hecho referencia al relator de la sala, vamos a efectuar el informe que sustente las razones por las cuales hemos interpuesto el recurso de agravio constitucional en nombre de mi patrocinado, Alberto Casas Valdivia, con la finalidad de que el Tribunal Constitucional pueda revocar la resolución de vista que declaró improcedente el amparo y que confirme la sentencia de primera instancia que pronunciándose sobre el fondo declaró fundado el amparo laboral. Bien, el origen del conflicto constitucional radica en la empresa Chowan Hierro Perú, que mi patrocinado, que elaboraba con una periodicidad quincenal una asistencia que serviría para pago de horas extras, se encontraban divergencias textuales entre los originales que iban al área de planillas o área de personal y las copias del área en la cual él trabajaba, que era mantenimiento eléctrico de mina. Bien, el señor Casas Valdivia tenía 36 años de servicios al momento que fue despedido el día 14 de julio de 2011, porque esta divergencia entre originales y copias, Chowan lo califica como una adulteración, con la finalidad de procurarse mi patrocinado un servicio legítimo a través del cobro de horas extras. Para mi patrocinado es simplemente una involuntaria generada en el hecho de que no tenía tiempo, le faltaba tiempo para llenar una planilla original y luego recibir los datos en una planilla copia. Bien, el patrocinado ha aceptado reportes de tiempo. Sin embargo, la sentencia de vista, a los efectos de revocar la sentencia y declarar improcedente el amparo, ha señalado que existen hechos controvertidos que requieren una estación probatoria más lata, y ese controvertido consiste en determinar si la empresa o mi defendido adulteraron los partes de asistencia. Acá radica el primer problema de esta sentencia. Mi patrocinado jamás ha afirmado en su demanda ni a lo largo del proceso que la empresa haya adulterado los partes de asistencia. Por el contrario, los faccionó. Entonces, no hay controvertido que probar en los términos expresados por la sala, o sea, determinar quién adulteró, si fue la empresa o fue el trabajo. Por otro lado, entonces está toda la prueba documental orientada a establecer si es que esta divergencia
textual entre originales y copia de los partes de asistencia es una adulteración o es un error involuntario no doloso. Mi patrocinador, que efectivamente sí realizó las horas extras en los días en que se indican en los anexos A y B de la carta de despido, y laboró extraordinarias. Bien, Chougán dice que esta maniobra, esta divergencia textual corresponde a una adulteración porque señala el jefe inmediato de mi patrocinado, el señor Clara Medina, firmas constan de tiempo y en las copias. Y además porque la empresa ha hecho un cotejo entre el sistema electrónico de asistencia y los días en que en los partes de tiempo se indican que hizo estas horas extras. Bien, en primer lugar, el testimonio de Clara Medina, o sea, el jefe inmediato de mi patrocinado, no puede servir para fundar un despido que catalogamos como fraudulento. ¿Por qué? Porque forma parte de la empresa, es parte de la empresa. Y evidentemente la empresa, presión directa o indirecta sobre él, se sujete a las directivas de la empresa. Y en cuanto al cotejo, el registro electrónico de asistencia, nosotros hemos sostenido un registro, es un registro que presenta fallas. Y la explicación es: el anexo B de la carta de despido establece ese cotejo, días trabajados y laborados en sobretiempo con los ingresos, con las fechas de ingreso al sistema electrónico. En el semestre febrero, agosto del 2008, en ese semestre se registran 16 días de inasistencia. 16 días de inasistencia, según el registro de la empresa. Si con 15 días la empresa podía despedir al trabajador por inasistencias injustificadas, es evidente que la misma empresa sabe que ese registro no es fiable para poder sancionar, y menos es fiable para poder ser un elemento comparativo entre los partes de asistencia y ellos. Por último, solamente un minuto. Por último, la sentencia no se ha pronunciado sobre un punto expresamente introducido en la causa, y es que se produjo despido fraudulento en adición, violando el principio de test. El señor Jorge Lara, supervisor y jefe, en su decisión prestada en el procedimiento previo al despido, contestó de que la empresa efectuaba una verificación oportuna en el tiempo que iban a la personal y los reportes de asistencia. Siendo ello así, la empresa conocía en las oportunidades en que los reportes de asistencia si el trabajador había trabajado o no. Entonces, si consideramos que la falta más reciente data de diciembre del 2011, diciembre del 2010 o enero del 2011, y el procedimiento de predespido se produce en junio de ese año, o sea, 6 meses después, es evidente que el principio no ha sido respetado. Por esas consideraciones, señor presidente, solicitamos que se revoque la sentencia impugnada y se confirme la de primera instancia que declaró fundado el amparo. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Sí. Señor presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional, en mi parte, a efecto que se declare infundado el recurso de agravio constitucional, va a recoger los hechos que ha mencionado el abogado del demandante. Y de estos hechos, señor, emerge que en realidad sí existen las diferencias entre el original y la copia de partes de tiempo. ¿Qué son las partes de tiempo, señor? Permítaseme, con la disculpa del caso, explicar qué son las partes del tiempo. Las partes del tiempo son documentos que en original y copia, con su copia carbón, se llenan por el secretario a efecto de determinar los días de trabajo y también los días en que se realiza las horas extras. Yo no sé, ahora en el informe, y esta es una de las cosas que quiero aclarar, dice que tenía que llenarlo a los dos y que faltó tiempo para hacerlo. Más fácil era colocar un papel carbón. En cuanto, señor, a que realizó las horas extras, eso es justamente el tema que debe ser probado, y por eso la sala, con un acierto, ha determinado que este es un caso en el que no se presentan los hechos que puedan determinar a primera vista, como lo exige el Tribunal Constitucional, de que se trata de un hecho falso o de un hecho fraudulento o de un invento de la empresa a efecto de despedir maliciosamente al trabajador.
Se trata de un hecho cierto, comprobado, conocido por el trabajador, reconocido en este informe de la diferencia de los originales con las copias, que en este nos enteramos de que debía ser en 2 originales. En cuanto, señor, a que el testimonio no es válido, el testimonio de un funcionario de una empresa en la que se constata la comisión de una falta grave, resulta que no vale. Pero no solamente ha manifestado que no vale, sino que además no es fiable. Y justamente eso es lo que recoge la sala al momento de declarar improcedente la demanda, porque si no es fiable tiene que ser sometido a evaluación, a prueba, a consideraciones que no son materia de un proceso de amparo. Finalmente, señor, se dice que se ha violado el principio de inmediatez. El principio de inmediatez en un caso como este, donde se presenta la circunstancia de que los partes de tiempo que se hacen en un original y una copia, valga la redundancia, el original va a la oficina de planillas en la que se realiza el cómputo necesario para hacerse el pago de las horas, y la copia queda como un sustento en la oficina de donde se esta hoja de tiempo para cualquier compromiso posterior. Y la por supuesto, porque en los originales aparecen aparecen horas extras no dadas porque no están en la copia. Y esto no solamente con el testimonio del funcionario al que nos hemos mencionado, sino que esta declaración solamente corrobora hechos que han sido acreditados. La diferencia de los partes de tiempo, el cobro de las horas extras no practicadas, y que según el abogado de la parte que ha hecho uso de la palabra, dice que los controles de asistencia no son fiables. Y existe una notoria diferencia. Se dice que si hubiera pasado 15 días lo hubiéramos despedido, y nosotros decimos que no es que no haya trabajado, es que no ha marcado, justamente para como un argumento de defensa posteriormente, tratar de justificar el hecho de que la variación de los originales con las copias eran producto de un excesivo trabajo porque no podía llenarlos en doble tiempo. Por estas razones, señor, creemos que la sentencia de vista de la sala mixta de Nazca está arreglada a ley, y mi parte solicita que por ello se desestime el recurso de agravio constitucional. Gracias. Su derecho a réplica, señor abogado. Una frase que acaba de vertir el abogado de la parte demandada. La empresa no ha dicho de que el trabajador no haya trabajado, ha dicho que el trabajador no ha marcado su ingreso, y son dos cosas muy distintas. Si el trabajador está en las instalaciones de la empresa y no aparece su registro de asistencia marcado, es porque algo pasa con el sistema de marcado. Eso es todo. Señor abogado, su réplica. Sí, señor, yo no sé si el hecho de entrar a una empresa con las facilidades que existen en una empresa minera, donde los trabajadores son trasladados en ómnibus 4 o 5, entran 500, 600, puede ocultarse la tarjeta y no marcar, y que esto signifique que el sistema está malogrado. Nada más, señor. Gracias. Señor abogado, lo que dijo el abogado del demandante es que los hechos ocurrieron en diciembre o enero, y que el procedimiento sancionador ocurrió en junio, 3, 4, 5, 6 meses después, y eso criticaba como una violación de inmediatez. ¿Sobre ese tema nos puede comentar algo? Señor, la inmediatez, gracias, la inmediatez se inicia cuando una empresa o un empleador toma conocimiento de los hechos, y una vez que toma conocimiento de los hechos se inician las investigaciones correspondientes. En un caso como ese, percepción de tan difícil probanza, porque había que primero analizar la frecuencia de las diferencias entre originales y copias, hacer el cruce con las tarjetas de asistencia, hacer el cruce con las declaraciones de algunos trabajadores que también han hecho declaración jurada en defensa del trabajador, pero que luego se han desistido de eso al conocer los hechos. Significa un asunto bastante delicado y de mucha trascendencia para la investigación correspondiente, y puede dar lugar, como ya lo ha establecido la Corte Suprema del área laboral y este mismo Tribunal Constitucional, que debe haber un plazo razonable que la investigación de los hechos, acreditarlos y luego poner en conocimiento del presunto autor. Sí, sí, es verdad. ¿Cuántos trabajadores
en planilla, señor, más de 1.500 con contratistas, tercerizadoras y cooperativistas, 1.500 más, tenemos un promedio de 3.000 trabajadores, señor. Escuchó el informe oral, la causa que... Causa número 44, expediente 636-2013, proceso de amparo, iniciado por don Bielsa, Ingeborg Díaz Aparicio y otros, contra Telefónica del Perú, Sociedad Anónima Bielsa y otros. Por la parte de han solicitado el uso de la palabra el abogado Edilberto Martín Fajardo Mori, en representación de Telefonía del Perú, y en representación de Telefónica Móviles, el abogado Francesco Priori Posada. Señor abogado, tiene la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional. Vengo en representación de Telefónica Móviles para poder informar en esta causa. En tanto que el demandante no ha venido el día de hoy, me permito solamente hacer una breve descripción de qué cosa es lo que viene a conocimiento de esta sala. El demandante ha interpuesto recurso de agravio contra la resolución de la séptima sala civil que, confirmando la sentencia en primera instancia, rechaza liminarmente su demanda de amparo. ¿Por qué se rechaza liminarmente su demanda de amparo? Porque señala la séptima sala civil, al igual que el juez de instancia, que estos hechos no pueden ser conocidos en la vía del amparo. Debo señalar, señor presidente, que ya existen 3 sentencias expedidas por este Tribunal Constitucional donde se dice exactamente lo mismo respecto de controversias similares, es decir, que no es la vía del amparo para tramitar estas controversias. ¿Y por qué no lo es? Más allá de que en un momento diré que tampoco hay vulneración de derechos fundamentales. Porque lo que claramente pretende el demandante con su demanda es lo siguiente: que este tribunal en el amparo declare la nulidad del despido por ser incausado y nulo, la nulidad de su incorporación de Telefónica del Perú a Telefónica Móviles y además su reposición a Telefónica del Perú. ¿Cuáles son los antecedentes de este caso y por qué no hay vulneración de derecho constitucional alguno? Telefónica Móviles y Telefónica del Perú, en ejercicio de su derecho a la libertad de empresa, decidieron realizar un procedimiento de reorganización simple. ¿En qué consistía este procedimiento? Unidades de negocio de Telefónica del Perú pasaron a ser ahora unidades de negocio de Telefónica Móviles. ¿Por qué? Porque por una decisión empresarial se decidió que Telefónica del Perú telefonía fija ni televisión por cable, y en consecuencia que esas unidades de negocio sean ahora de Telefónica Móviles. Muy bien. Como todas las relaciones jurídicas vinculadas a esas unidades de negocio pasaron también de Telefónica del Perú a Telefónica Móviles, y dentro de las relaciones jurídicas que pasaron estaban claramente las relaciones jurídicas laborales. Señores magistrados, el día de hoy los 5 trabajadores que inician el proceso de amparo realizan exactamente la misma labor que realizaban en Telefónica Móviles, en Telefónica del Perú, pero ahora en Telefónica Móviles, recibiendo exactamente el mismo sueldo. Y además, por un compromiso expreso de las 2 empresas en la escritura pública de reorganización simple, se respetan absolutamente todos los derechos laborales que tenían en Telefónica del Perú, incluso el tiempo de servicios. Por estas consideraciones, es claro que no solamente la vía no es la adecuada, sino que tampoco hay vulneración a derecho fundamental alguno. Los 5 demandantes trabajan actualmente realizando lo mismo, ganando lo mismo, respetando el mismo sueldo de servicio, e incluso ya han cobrado utilidades de Telefónica Móviles, empresa en la cual vienen trabajando el día de hoy. Señor abogado, en ocasiones anteriores, colegas han venido a informar causas similares a la que usted está informando ahora.
reorganización simple está prevista en la Ley General de Sociedades. Después de que tratamos la fusión, la escisión, hay un capítulo que hicimos de organización simple, mediante la cual un bloque patrimonial que está definido en el artículo 339 de la Ley General de Sociedades, un bloque patrimonial se escinde, se separa, ¿no es cierto? Y puede integrar a otra empresa o con ella constituir otra sociedad. Es muy interesante todo ese capítulo. ¿Cuántos trabajadores salieron de Telefónica del Perú para pasar a Telefónica Móvil S.A.? Más o menos, porque aquí en esta demanda hay 5. Aquí hay 5. Acá hay. Sí. Pueden haber otras de 5. Sí, hay varios, de hecho, solo algunos han iniciado procesos de amparo, no todos los trabajadores. Mucho más caja, mucho más patrimonio tiene Telefónica Móviles que Telefónica, o... De hecho, las utilidades que los trabajadores recibieron este año por Telefónica Móviles era superior a las utilidades que estaban recibiendo en Telefónica del Perú. Un abogado nos dijo de que ahora Telefónica puede ser 2 millones de clientes con línea fija, mientras que Telefónica 20 millones. Claro, lo que pasa es que precisamente ya Telefónica del Perú no va a brindar esos servicios. Ahora esos servicios los va a brindar directamente Telefónica Móviles. Claro, lo que pasa es que los trabajadores de un día para otro, la boleta ya no se la dan Telefónica del Perú, sino Telefónica Móviles, ¿no? Pero con todos sus derechos, tiempo de servicios, exacto, incluso de repente hasta más utilidades, de hecho, más participación. Este año sí, pues hay que revisar esto cuidadosamente. ¿Quiere usted hablar, doctor? Tiene usted el uso de la palabra para su informe oral. Claro, doctor, señor presidente, señor magistrado. Evidentemente ya entrando en contexto de hablar de un tema muy puntual, que es precisamente lo que ya adelantó usted, que es la ponderación de derechos que debe haber entre la libertad de empresa para poder ejercer este tema de reestructuración simple y el derecho al trabajo. Evidentemente tiene una finalidad proteccionista de los trabajadores. Como bien señala, en esta ponderación que se debe realizar, la función del derecho al trabajo no es obstruir que una empresa en un mercado pueda verse impedida de realizar una fusión, escisión o un bloque patrimonial, una reestructuración simple para ser más exactos. La función del derecho al trabajo, que si bien es cierto, nosotros no tenemos legislación, pero en otros países, como usted ya debe conocer, esto es data de mucha antigüedad, es regular los efectos con la finalidad o el objetivo de garantizar justamente los derechos laborales. ¿Y cómo lo garantiza? A través de lo que vendría a ser el respeto de la antigüedad del trabajador y el respeto de las condiciones de trabajo que se reflejan no solo en el tema económico, sino respetando sus derechos fundamentales a que ejerza la misma labor para la cual ha sido capacitado, en el mismo puesto y con las mismas funciones. Y eso precisamente es lo que se ha realizado en este caso. Es por eso que nosotros somos contundentes al señalar de que no ha habido acá un despido, lo que ha habido es un cambio de titularidad que se ha realizado a través de la figura de la subrogación de empleador. Lo único que ha habido es un cambio de empleador, por decirlo de alguna manera, y por eso no ha habido, tienen la misma antigüedad, las mismas funciones, la misma remuneración e inclusive se ha brindado protección a los derechos sindicales. Y ya para finalizar solamente, como le decía, y esto es a modo de paréntesis, este tema es tan antiguo y tan conocido que, por ejemplo, en Europa se regula con una directiva, la 2001/23, y solamente voy a leer la sumilla, es relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, centros de actividad o parte de empresas o centros de actividad. O sea, se regulan los efectos. El derecho al trabajo no puede impedir que un empleador disponga de su propiedad. Eso es de la Unión Europea. De la Unión Europea. Es la directiva 2001/23/CE del Consejo Europeo. ¿Lo ha presentado en el expediente? No, pero lo presentamos un escrito, porque claro. Acá está clarísimo de que este tema ya es del 2001 inclusive. Muy bien, escuchó el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 46, expediente 644-2013, proceso de amparo, iniciado por don Melchor Juan Baldoceda Soria, contra RIMAC Internacional, Compañía de Seguros y Reaseguros y otro. Por la parte demandada, han solicitado el uso de la palabra en representación de la ONP, el abogado José David Reyes López, y en representación de RIMAC Internacional, Compañía de Seguros y Reaseguros, el abogado Arturo Manuel Salvador Edwards. Señor abogado, tiene el uso de palabra para su informe oral. Buenos días, señores magistrados. La presente demanda es un proceso de amparo cuya pretensión es el otorgamiento de la pensión por seguro complementario de trabajo de riesgo.
El demandante presenta un certificado médico en el cual se le diagnostica la enfermedad de neumoconiosis e hipoacusia. En el proceso se demanda en primera instancia a la ONP. Yo vengo representando a RIMAC. RIMAC es incorporado al proceso durante el interín de la primera instancia. En la contestación de la demanda, RIMAC presenta un certificado médico de la entidad prestadora de salud en la cual se indica de que el demandante no padece de neumoconiosis sino de hipoacusia y con un menoscabo de 7%. La primera instancia, el juzgado civil declara fundada la demanda solo tomando en consideración el certificado presentado por la parte demandante. RIMAC interpone recurso de apelación indicando de que en diversos precedentes del Tribunal Constitucional se ha establecido que cuando hay contradicción de dictámenes, como en el presente caso, la demanda debe ser declarada improcedente. La séptima sala civil corrige al juzgado civil, al 36 juzgado civil, y declara improcedente la demanda en virtud a que existen dos dictámenes, el dictamen presentado por el demandante y el certificado presentado por RIMAC Seguros, en virtud del presente del Tribunal Constitucional. El demandante interpone recurso de agravio y por esto estamos en esta instancia. Básicamente lo que tengo que resaltar es que, conforme ha mencionado la séptima sala en la segunda instancia, es que cuando existe contradicción de dictámenes la demanda se declara improcedente. Es el caso en el que estamos, por lo cual solicito se confirme la sentencia de la séptima sala civil. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muy buenos días, señor presidente, señores vocales. Venimos en representación de la Oficina de Normalización Previsional, esto debido a la acción de amparo interpuesto por Nicho Bernal Héctor, referente a un proceso de amparo sobre un otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad profesional, de acuerdo a la ley 18846. Para esto, el demandante presenta un certificado médico de fecha de mayo del 2008, por lo que a esa fecha ya el certificado está expedido a fecha posterior de este otorgamiento de pensión de renta vitalicia, ¿no? Ya la resolución de vista ha declarado, revocando la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda y reformándola la declaró improcedente esta demanda. Por lo que nosotros, señor magistrado, solicitamos en representación de nuestra entidad que no corresponde el otorgamiento de dicha pensión de renta vitalicia, declarándola infundada dicha demanda. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 11, expediente 556-2013, proceso de amparo, iniciado por don Félix Nieto Valenzuela contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la señorita abogada Daniela Dallens Condori. Señor presidente, debo mencionarle que la abogada citada también ha pedido acumular el informe de la presente causa con las causas que a continuación voy a mencionar. Causa número 28, expediente 598-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Valentina Castrejón Cholán contra la ONP, y causa número 61. Expediente 694-2013, proceso de amparo, iniciado por don Epifanio Saxa Reyes contra la ONP. Señorita abogada, tiene su palabra para su informe oral de sus tres expedientes. Señores magistrados, muy buenos días. El primer proceso corresponde al expediente 556-2013. Nieto Valenzuela Félix. El demandante acción de amparo a fin de que se le reconozcan años de aportes y se le otorgue su pensión de jubilación. A nivel administrativo se le reconocen 19 años y 2 meses, ya que de conformidad al artículo 1 del decreto ley 25967, a fin de que se le otorgue la pensión de jubilación, debe de acreditar 20 años de aportes. Por dicha causa no se le otorgó su pensión de jubilación en la sede administrativa. Sin embargo, al iniciar la acción de amparo, el demandante no presenta ningún medio probatorio. Siendo así, el juzgado declara infundada la demanda, la misma que es confirmada por la sala. En tal sentido, solicito que en este proceso se desestime el recurso de agravio constitucional presentado por el demandante. En el expediente 598-2013, correspondiente a Valentina Castrejón Cholán, igual solicita
cimientos de años de aportes y que se le otorgue la pensión de jubilación. En este caso, como en el anterior, si bien es cierto que también no adjunta documentación adicional de la ya presentada en sede administrativa, en este proceso se pudo declarar, de acuerdo a la verificación que hizo la administración, que los documentos adjuntados por la demandante eran falsos. El juzgado toma en consideración esa verificación que hace la administración y de conformidad a la verificación de los medios probatorios determina que los documentos eran falsos e impone asimismo, como declara infundada la demanda, impone una de 5 URPs tanto para el abogado como para el actor. En este caso yo igual solicito que se desestime el recurso de agravio constitucional y se tenga en consideración la conducta del abogado como del actor. Finalmente, el expediente 6/2013 correspondiente a Saxa Reyes Epifanio solicita renta vitalicia. Sin embargo, de conformidad al certificado médico de marzo del 2003, el demandante no acredita enfermedad profesional. El juzgado declara infundada la demanda firmada por la sala. La administración cita para una nueva evaluación y no se presenta el demandante. Solicitamos que se tenga en consideración la conducta del demandante y se desestime el recurso de agravio constitucional. Escuchado la causa, que haga el voto. Causa número 15, expediente 567-2013, proceso de amparo, iniciado por don Elías Ernesto Cruz Ruiz Díaz contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Edwin López Trigoso. Señor presidente, el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe de la presente causa con la causa número 69. Expediente 710-2013, proceso de amparo, iniciado por don Maximandro Gómez Sánchez contra la ONP. Para sus dos expedientes, informe oral. Muchas gracias, presidente, señores miembros del tribunal. En lo que respecta al expediente 567 del 2013, el señor Cruz Ruiz Díaz solicita la inaplicabilidad de la resolución 1255 del año 91, mediante la cual se le otorgó pensión de jubilación. Básicamente, lo que señala el señor Cruz Ruiz Díaz es que la pensión que se le otorgó, o el monto de la pensión que se le otorgó, no es lo correcto, pues solicita la aplicación de la ley 23908, que regulaba una pensión mínima dentro del Sistema Nacional de Pensiones. Dentro de su pretensión de la demanda señala que para el factor de cálculo para el otorgamiento de la pensión mínima derivada de 23908 debe considerarse la remuneración mínima vital, considerando que su pensión mínima debería ascender a 216 nuevos soles. Al respecto, se debe tener en cuenta que ya el Tribunal Constitucional, en el expediente 5189 del 2005, emitió un precedente vinculante señalando los lineamientos sobre la aplicación de la ley 23908. Básicamente, en el fundamento 5 señala que la pensión mínima nunca tuvo como factor de cálculo la remuneración mínima vital. Por lo tanto, este fundamento de la demanda debe ser desestimado. Adicionalmente, estableció expresamente que la última pensión mínima derivada de la ley 23908 ascendía a 36 nuevos soles. Y si hacemos un análisis de comparación con la pensión otorgada al señor Cruz Rías, vemos que el monto de la pensión otorgada mediante la resolución administrativa que solicita su nulidad es mucho mayor. Efectivamente, al señor se le dio 71 nuevos soles, no obstante que la pensión mínima derivada de la ley que pretende ser aplicada ascendía a 36 nuevos soles. Por estas razones solicitamos que se estime el recurso de agravio constitucional declarando infundada la demanda. En lo que respecta al expediente 710 del 2013, el señor Maximandro Gómez Sánchez solicita la nulidad de la resolución 1004 del 2011, mediante la cual la ONP declaró la suspensión de su pensión de jubilación. Lo que respecta a la suspensión de la pensión de jubilación, debe tenerse en cuenta que la ONP, en virtud del principio de privilegio de controles posteriores, se encuentra facultada a examinar y a revisar los documentos y la información proporcionada por los administrados al momento de solicitar su pensión. Si básicamente nos remitimos a la norma previsional, tenemos que el Decreto Supremo 063 de 2007 señala en su artículo 3 que cuando la ONP compruebe indicios de adulteración, falsedad, irregularidad en la documentación e información presentada por los pensionistas, queda facultada a suspender el acto administrativo mediante la cual se otorgó la pensión de jubilación. En el caso, obra el expediente administrativo y la documentación mediante las cuales la ONP corroboró la irregularidad de los documentos presentados por el demandante.
Básicamente lo que obra en autos es el informe grafotécnico 334 del 2008 y el informe grafotécnico 2328 del 2010. En el primer informe, en el 334 del 2008, se analizó la liquidación de beneficios sociales del ex empleador Hacienda Yapatera James Ramón. Esta hacienda está ubicada en Piura. Básicamente lo que analizó el informe grafotécnico es esta liquidación con una serie de documentaciones emitidas por diversos ex empleadores en la ciudad de Piura, ambas de diferentes fechas y diferentes ex empleadores. ¿Qué es lo que comprobó el informe grafotécnico? Comprobó que todos estos documentos que tenían diferentes fechas de emisión fueron emitidos por una misma máquina de escribir, con lo cual existía ya una irregularidad. Adicionalmente, en el informe grafotécnico 2328 del 2010, mediante la cual aparentemente se le incorporó al demandante dentro del régimen de aportación facultativa del Sistema Nacional de Pensiones, figuraba como suscriptor representante de la ONP el señor Juan Remigio Talledo. Se hizo un análisis comparativo entre la firma que figura en este documento con el que registra en RENIEC y se determinó que no provienen del puño gráfico del titular. Siendo estas irregularidades y existiendo evidencia en el expediente, solicitamos que se desestime y se declare infundada la demanda. Escuchado el informe oral, las dos causas quedan al voto. Causa número 16, expediente 569-2013, proceso de data, iniciado por don Martín Badajoz de la Cruz contra la ONP. Por la parte demandada, solicito el uso de la palabra del abogado José Carlos Ramírez del Águila. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el presente proceso viene en grado recurso de agravio constitucional en relación a una resolución emitida por la séptima sala civil, en la cual se solicita que se confirme el pago de los costos del demandante Martín Badajoz de la Cruz en este proceso. Señor presidente, la finalidad de los procesos de habeas data es proteger los derechos constitucionales vertidos en 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución. Esto es solicitar sin expresión de causa la información que se requiera y a recibir la de cualquier entidad pública. En el presente caso, se solicitó el expediente administrativo ante la entidad Oficina de Normalización Previsional, entidad que represento, el expediente administrativo, para lo cual la ONP ante este requerimiento se allanó. Se allanó y antes de emitirse la sentencia de primera instancia de que declara parte de la demanda, se presentó dicho expediente administrativo. La sentencia de primera instancia determina fundada en parte la demanda porque advierte que el habeas data se ampara. Sin embargo, en el tema, en el extremo de la improcedencia del pedido de los costos, esta determina una improcedencia porque vulnera el artículo 413 del Código Procesal Civil. Hay que advertir, señor presidente, que si bien es cierto, el Estado, las entidades públicas están ordenadas al pago de costos, en el artículo 56 del Código Procesal Constitucional se debe tener presente que el último párrafo de ese artículo advierte que se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil en los casos en los cuales no esté expresamente establecido o regulado. En el presente caso, al advertirse que es un allanamiento de la demanda, se aplica supletoriamente el artículo 413 del Código Procesal Civil y también debe advertirse la aplicación supletoria del artículo 9 del título preliminar del mismo Código Procesal Constitucional, que señala que en caso de vacío o defecto de la presente ley, se hará de aplicación supletoria los códigos procesales afines. Señor presidente, la ONP es consciente que en los procesos regulares de amparo, cuando no existe allanamiento, se ordena el pago de costos por el debido, la dilación o en todo caso el pago de honorarios a los abogados. Pero en el caso de los allanamientos, en estos casos de habeas data, es importante aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil porque ese allanamiento está vertido en este artículo en relación a la exoneración del pago de costos. Es por lo que nosotros solicitamos que se confirme la resolución de sala en la cual, reformándola, declaran que si bien es cierto se declara improcedente los costos, más bien el pronunciamiento es que se exonere a la ONP del pago de estos costos. Ahora, es importante también señalar que existe pronunciamiento del Tribunal Constitucional que está ordenando el pago de costos en estos casos, por más de que sea el tema vertido en los allanamientos. Sin embargo, hay que tener presente que en virtud de determinadas estadísticas se ha llegado un poco a la conclusión de que solamente un 20% de los procesos de habeas data en la cual se otorgan las copias certificadas de los expedientes administrativos se transforman posteriormente en procesos regulares de acción contenciosa administrativa o procesos de amparo para solicitar tal vez años de aportación u otro tipo
de esquemas. Eso hace de que hay que verituar un poco el esquema de que el presupuesto de la República aproximadamente para derivarlo al tema de pensiones es aproximadamente un 15%, y ese 15% está centrado obviamente en pago de vengados, en pago de las propias pensiones, y derivar el tema del pago de costos, sobre todo el allanamiento, cuando ya hay un pronunciamiento expreso de la ley y aplicación supletoria con el Código Procesal Constitucional y el Código Procesal Civil, entendemos que este pago de los costos no debería darse, sobre todo en los casos de allanamiento. Sin embargo, sí es entendible que posiblemente se puede otorgar en casos de los procesos constitucionales de procedimientos regulares y en el tema del procedimiento de allanamiento, por lo cual consideramos que en este caso, por la naturaleza del allanamiento y por la aplicación supletoria de estas dos normas del Código Procesal Civil con el Código Procesal Constitucional, solicitamos se confirme el pronunciamiento de la Séptima Sala Civil que exonera del pago de los costos en este proceso por el tema del allanamiento por el habeas data. Señor abogado, usted nos dice que de cada 100 expedientes, solo 20 piden las copias para amparo o al proceso administrativo. Hay determinadas estadísticas que se han advertido de que de más o menos unos 10, 2 o de 100, digamos un 20%, la ONP ha advertido que los expedientes administrativos que expide posteriormente se transforman en procesos regulares. Entonces eso da que pensar en relación a que tal vez hay muchos letrados que están simplemente iniciando procesos de habeas data para solicitar copias certificadas que después tal vez no se van a involucrar como medios de prueba para un procedimiento ordinario de un proceso constitucional. Por eso advertir el tema de que estos allanamientos que provienen de habeas data generen costos a abogados que se pueden elevar pues a determinados montos que en la etapa de ejecución alarguen de tal manera el proceso de habeas data. Consideramos que hay que tomar mucho en cuenta, sobre todo en el tema de los allanamientos. Pero no logro entender, o sea, se consiguen colegas que hacen la demanda de habeas data, solicitan las copias, el expediente administrativo, y luego el cliente no vuelve a regresar y el abogado cobra los costos. El abogado cobra los costos en estos casos. ¿Y ustedes piensan que ese pago se puede ir creciendo, es incorrecto, y que ustedes prefieren utilizar el Código Procesal Civil para que cuando haya allanamiento el Tribunal Constitucional ordene el pago de costas? Eso es lo que nos dice. Entiendo de que la aplicación supletoria del artículo del título preliminar y el último párrafo del artículo 56 advierte de una manera expresa que en los casos que no se van a aplicar el tema de los costos, se utilice del artículo 403 del Código Procesal Civil para exonerar de los costos a las entidades públicas en los casos estrictamente de allanamiento, ¿no? Es lo que sí, pues, porque de todas maneras la gente utiliza al profesional para interponer la demanda y ese profesional le cobra. Hay veces que es gente humilde, ¿no? Sí, entendemos. Es gente humilde que no tiene los recursos, entonces, que los cobre el abogado después de los costas, ¿sí? Y usted nos pide que queremos que no se pague, que se les puede agraviar económicamente, ¿no? Sí lo entendemos, pero por el lado cuando están ya los procesos regulares, cuando se solicitan tal vez ya la acreditación de daños de aporte, y más que todo aquí advertir un poco el tema de la colisión con los artículos expresos del artículo 9 del título preliminar y también el último párrafo del artículo 56 que se aplica supletoriamente para el no pago o exoneración de costos en los casos de allanamiento. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 23, expediente 585-2013, proceso de amparo iniciado por don Alejandro Chano Vargas Cadenillas contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduana. Por la parte demandante, a solicitud del abogado Luis Guillermo Berrocal Casay. Antes de su informe oral, señor abogado, vamos a dar la bienvenida muy cordialmente acá a la República del Perú a la señora María. Ella es magistrada fiscal de la Corte de Francia. Le deseamos una feliz estadía. Claro, y la recibimos con toda satisfacción, con toda alegría. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente y señores miembros de la honorable sala. La presente demanda versa sobre un despido arbitrario y nuestra posición es que venimos en recurso a
contra la sentencia de la séptima sala que revoca la sentencia expedida por el quinto juzgado constitucional, señalando que debe ser declarado improcedente a nuestro criterio erradamente, porque dice que este proceso debe llevar a cabo o ventilarse en un proceso mucho más amplio como es el administrativo. Posición que nos causa porque la sala señala que se debe evaluar si el patrocinio fue considerado un proceso de convocatoria, y es más, señala si la debe primero decir si existen plazas vacantes para personal calificado para poder reponer al respecto, la sala se ha olvidado de los lineamientos jurisprudenciales que el Tribunal Constitucional ha señalado en el 206 del año 2005, proceso de amparo, el famoso caso Bailón Flores, en el cual señala que para los despidos incausados se debe mantener la esencia, ¿no?, de ventilarse estos en la vía del proceso de amparo. Es más, el Tribunal Constitucional, con un sabio criterio, en diversas jurisprudencias posteriores ha señalado lo mismo. Para muestra solamente voy a señalar 3 sentencias del tribunal, por el caso Víctor Calvo, expediente 10.707 del año 2006, el expediente del caso Villa contra SUNAT, expediente 4.707 del año 2007, y el caso Beatriz Calle contra SUNAT, que también ustedes lo conocen más que yo, de 9.980. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el agravio? La sala no ha entrado a analizar el fondo del asunto, solamente ha analizado la forma. El fondo del asunto está dado porque, como bien lo recalcó en la sentencia el juez del quinto juzgado constitucional, la relación contractual no se ve reflejada en la relación laboral. Mi patrocinado fue contratado para trabajar en la SUNAT como chofer por un contrato modal, un contrato objeto a una modalidad específica. Sin embargo, en el contrato señala cuál es el trabajo especial que va a realizar. Por el contrario, nosotros probamos a través de diferentes documentos que mi patrocinado realizaba labores permanentes, labores importantes que realiza cualquier tipo de trabajo sujeto a una modalidad indeterminada. Mi patrocinado trabajaba mediante una medida cautelar en la labor de fiscalización, y todos la labor de fiscalización de la SUNAT es una labor sumamente importante que se da desde el año 88. Mi patrocinado siempre ha trabajado realizando operativos, realizando intervenciones y realizando acciones de control, ¿no? Y tal como lo señala, si me permite, el manual de procedimiento de SUNAT, en su rubro 3.2.2 señala lo siguiente para los cargos de chofer y fedatario. El personal designado para el operativo de control, fedatarios, los fiscalizadores y chofer, como el caso de mi patrocinado, perteneciente a SUNAT, estará asignado únicamente a las verificaciones, intervenciones y labores operativas que corresponden a los operativos. Por tal motivo, nosotros sí hemos demostrado que esta labor que realiza mi patrocinado constituye labores importantes que se realizan de forma permanente, y por lo tanto la SUNAT ha encubierto este tipo de labor contractual, este tipo de labor mediante contratos modales que no se ajustan a los derechos. Por lo tanto, nuestra posición es que la sala revoque la sentencia en recurso de apelación, en recurso de agravio constitucional, y declare la pretensión. Señor abogado, en primera instancia su patrocinado Alejandro Vargas con demanda que declara fundada. Así es, señor. Que declara fundada. Así es, señor En presidente. segunda instancia la revoca, pero la medida cautelar la mantiene. Así es, señor presidente. O sea, pero con medida cautelar de segunda instancia que no ha sido revocada. Así es, por eso la urgencia y la necesidad de tutela del Tribunal Constitucional. Escrito porque la 0206 la conocemos perfectamente, pero los otros 3 expedientes habla
presentado un escrito indicando? Sí, señor presidente, el día de hoy, como mi colega no ha podido venir y yo he asumido el caso el día de hoy, he presentado el día de hoy el expediente escrito antes de presentar el formulario. Los expedientes. Y colocar en copias pertinentes lo que estoy exponiendo, señor presidente. Bien, escuchó el informe oral, la causa queda al voto. Muchas gracias. Causa número 35, expediente 615-2013, proceso de amparo, iniciado por doña María Rosario Calderón Suárez contra la ONP. Por la parte demandada, a solicitar el uso de la palabra el abogado José López. Señor presidente, debo precisarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe de la presente causa con las causas que a continuación voy a mencionar. Causa número 36, expediente 617-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Beatriz Clotilde Changa de González contra la ONP. Causa número 37, expediente 619-2013, proceso de amparo, iniciado por don Doriano Matos Mora contra la ONP. Causa número 31, expediente 621-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Estelina Trinidad de Melgar contra la ONP. Causa número 41, expediente 630-2013, proceso de amparo, iniciado por don Carlos César Chávez contra la ONP. Causa número 42, expediente 632-2013, proceso de amparo, iniciado por don Héctor Nicho Bernal contra la ONP. Y finalmente, causa número 72, expediente 723-2013, proceso de amparo, iniciado por Lucio Espinal Suárez contra la ONP. Dentro de un procedimiento administrativo. A consecuencia, señor magistrado, de que estas mafias en Huaura se detectó el caso Bao Romero, la ONP, al amparo de sus facultades, hizo la labor de reverificación, de control posterior a estas resoluciones de otorgamiento de pensiones a los mencionados pensionistas. En estas demandas, el juzgado, la sala de segunda instancia ha determinado pues que no se encuentra ningún tipo de vulneración al derecho, por lo que hemos alcanzado el expediente administrativo a consecuencia de los informes de reverificación, señor presidente, que la sala ha tomado en cuenta, por lo que nosotros solicitamos se sirva pues declarar infundada dicha demanda al estar acreditado de manera contundente la reverificación de estas adulteraciones que se han encontrado en dichos expedientes. Sí. Muy bien, escuchado el informe oral, las causas quedan al voto. Expediente número 48, causa número 48, expediente 653-2013, proceso de amparo, iniciado por don Félix Reinaldo Atomerino contra Tecnológica de Alimentos, Sociedad Anónima TASA. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Jorge Luis Acevedo Mercado. Señor abogado, palabra para su informe oral. Gracias, señor presidente. Magistrados, el presente proceso versa sobre un tema sobre el cual el tribunal tiene uniforme y reiterada jurisprudencia, cuál es la protección de los trabajadores de confianza ante un despido. Solicitamos a la sala que se sirva a confirmar el sentido de las resoluciones de primera y segunda instancia que declaran infundada la demanda. ¿Y por qué se declara infundada la demanda? Porque el señor demandante laboró como motorista en la empresa pesquera TASA, que es mi patrocinada, del año 2006 al año 2011. Fue despedido por retiro de confianza y él cuestiona que como trabajador motorista no debería haberse despedido, ¿no? Sin darle la protección restitutoria. Él solicita la reposición y la empresa TASA, ante un retiro de confianza, cumpliendo con la ley, le dio la protección indemnizatoria, ¿no? Consignándola en el juzgado. ¿Por qué TASA considera que el cargo de motorista es un cargo de confianza?
porque así lo dice expresamente el convenio colectivo de que suscribe el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones con la Asociación de Armadores de Nuevas Embarcaciones, ANEP. En ese convenio colectivo del año 2002 se establece claramente en la cláusula 9ª que el cargo de motorista es un cargo de confianza. El señor entra en el año 2006, o sea, cuando él entra a TASA ya sabía del convenio colectivo que calificaba este cargo de motorista como cargo de confianza. En ese sentido, dado que es un cargo de confianza ya establecido por los propios trabajadores, por el propio sindicato de trabajadores, cuestionarlo es algo irrisorio, ¿no? Entonces, sobre esa base, TASA sostiene que, y el juzgado y la sala también, que el trabajador motorista en el sector pesquero es un trabajador de confianza, por tanto, ante un retiro de confianza no cabe una protección restrictoria, sino una protección indemnizatoria, como ha ocurrido en el presente caso. Por tanto, solicitamos confirmar el sentido de la primera y segunda instancia que declara infundada la demanda. Señor abogado, ¿nos puede decir qué hace y dónde trabaja un motorista? El motorista trabaja en la embarcación. Él es el responsable de ver todos los equipos, tanto hidráulicos, eléctricos, los motores. Entonces, si el motorista no está bien enfocado en su labor, la nave puede perder rumbo, puede malograrse, él es el encargado de ver por la seguridad de todos los equipos. Entonces, el patrón de pesca o el capitán de pesca tienen que consultarle siempre a él qué hacer. Si vamos para acá, vamos para allá, nos regresamos, cómo está la nave. Entonces, trabaja en un nivel de interrelación con el capitán de pesca muy directo, ¿no? Entonces, por eso mismo, por esa especialidad, es que el propio convenio colectivo lo califica como un trabajador de confianza. Muy bien, escuchado el informe oral. Causa número 60, expediente 692-2013, proceso de amparo, iniciado por don Víctor Valentín Miranda Luna contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra de la señorita abogada Amanda Cristina Loyola Evangelista. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señores magistrados, en presente proceso viene el recurso de agravio presentado por el demandante contra la sexta sala civil que, revocando la de primera instancia, declara improcedente la demanda. En el presente caso es un tema de acreditación de aportaciones porque el demandante no ha logrado acreditar 20 años de aportaciones a fin de acceder a su pensión de jubilación. En efecto, durante el procedimiento administrativo y el procedimiento judicial, el demandante no ha aportado medios suficientes ni idóneos para acreditar las aportaciones que él señala, entendiéndose de que él señala para un solo empleador desde el año 1972 a 1992. Solamente existe en el expediente administrativo y en el expediente judicial copia simple de boletas de pago y una cédula de inscripción a Orcinea, las cuales, además de ser copias simples, también entran en contradicción, tanto que la cédula de inscripción señala como fecha de ingreso 1972 y las boletas adjuntadas en copias simples señalan 1974. A pesar de que la sala ha hecho, ha oficiado a SUNAR, ha oficiado a efectos de que verifiquen la existencia del empleador, esto tampoco ha podido ser posible. Por tales consideraciones solicitamos a la sala desestime el recurso de agravio y confirme la resolución de vista que declara improcedente la demanda. Escuchado el informe oral, la causa que algo. Señor presidente de la sala, en las restantes causas programadas para el día, parte no se han presentado a informar. Las causas quedan al voto, se levanta la